Ya está preparando. Ok. Buenas tardes, comunidad de Todo por Emi. Hoy tengo el gusto de tener aquí a la licenciada Lilia. Hablaremos de un tema sumamente importante, que es la importancia de la fisioterapia. Es un tema que nos han pedido mucho ustedes en los comentarios. Como saben, mi nombre es Mariela, soy la encargada del área de psicología del Centro Todo por Emi y me encargo de monitorear o, bueno, mejor dicho, de entrevistar a las personas que están con nosotros en estos segmentos de pláticas que vamos teniendo. Esta plática ¿cómo decirlo de alguna forma? Me emociona muchísimo porque conozco a la licenciada y me parece una gran profesional. También porque, como ustedes saben, en Todo Podimi contamos con el área de fisioterapia. Y el día de ayer fue el día del fisioterapeuta. Entonces creo que esta plática es muy importante que tomemos en cuenta y que la escuchemos, porque la estamos escuchando de una profesional en todos los sentidos. Hola Lilia, ¿cómo estás? ¿Podrías Hola hablarnos Mariela, un poquito de ti? claro. Yo soy licenciada en terapia física, soy egresada del Instituto Nacional de Rehabilitación y pues me da mucho gusto estar aquí contigo platicando sobre la importancia de conocer lo que es la fisioterapia, ¿no? Lo que engloba todas las ramas. ¿Por qué? Porque pues muchas veces tenemos conocimientos erróneos, ¿no? O lo que hacemos no se da esa difusión, ¿no? Esa difusión de lo que realiza el profesional, las áreas de trabajo y las patologías que podemos tratar. Es muy importante dar difusión Completamente a de esto. acuerdo. Creo que hay muchas veces que tenemos una idea tan errónea que no sabemos exactamente a qué nos referimos. Y eso creo que nos puede enriquecer mucho como comunidad, más dentro de esta área o dentro de lo que maneja Todo por EMI, ¿no? Que en general manejamos educación especial, donde la fisioterapia es una parte muy importante de todo este ámbito. Y el contar con una profesional como tú en todos los sentidos, creo que nos va a aclarar muchísimas dudas que tenemos desde el punto de cómo inicia el tema de la plática, ¿no? Porque aunque parezca incierto, tenemos esta incertidumbre de qué es fisioterapia muchas veces. Antes de iniciar con la plática o con todo lo que nos vas a comentar, vamos a esperar un poco a que se conecten los papás. Por ejemplo, ya se conectó Mónica Soriano, un saludo para Moni. Un saludo para Abigail, que ya también está conectada con nosotros. Son personas que siempre están, ¿no? En estas pláticas, entonces creo que también son personas que han pedido el ver este tema. ¿Cómo has estado? Cuéntanos. Pues muy bien, en esta cuarentena en casa, que ha sido un poquito complicado, ¿no? En todos los sentidos, laboral, personal, ¿no? Quieras o no estar dentro de la casa, llega un punto donde esto es un poquito difícil el separarlos, ¿no? Todas las actividades que hay que hacer es, es un poquito confuso, pero, pero bien, gracias a Dios, estamos en casa, cuidándonos, tomando todas las precauciones para poder regresar lo más pronto posible. Sí, el encierro ha sido complicado, ¿no? En estos días. Entonces eso de una u otra forma también nos empieza a afectar. Yo, por ejemplo, ahorita, desde que inició la cuarentena, en esto de actividad física, muy poco, ¿no? Yo cuando inició dije, voy a empezar a hacer ejercicio todos los días y no he hecho, ¿no? Por lo mismo de que no tenemos como esa parte o esas costumbres de hacer el ejercicio como forma cotidiana, que creo que también es algo importante que a veces nos falta, ¿no? Como profesional y que va orientado un poco hacia lo que tú nos vas a platicar el día de hoy. Claro, y sobre todo que ahorita en esta cuarentena mucha gente dijo, voy a hacer ejercicio y ejercicio. Hay de los dos, ¿no? Quien hace mucho y quien no hace nada. Quienes de plano antes no hacían nada y esta cuarentena dijeron, voy a hacer ejercicio, muchos lo están haciendo de manera errónea. ¿Por qué? Porque se pueden hacer rutinas muy complicadas que su condición física no les da. ¿Y qué pasa? Se pueden lastimar, se pueden lesionar,
¿no? Todo tiene que ir siendo poco a poco, tiene que ser con medida. Y sin embargo, la gente que no hace nada también va a sufrir lesiones a futuro, ¿no? Debemos de encontrar ese balance para ir manteniendo y tener una buena calidad de vida, sobre todo ahorita que las condiciones son complicadas. Sí, estamos teniendo muchos cambios en general, ¿no? Desde nuestras rutinas, estados emocionales. Por ejemplo, aquí ya en la página de Todo por Emi ya hemos publicado 2 pláticas en donde hemos hablado de estos cambios, de los cambios que hemos tenido tanto emocionalmente, que tuvimos una experta que nos habló un poquito más sobre esos cambios, y hasta en la nutrición, ¿no? Por eso también tuvimos una plática con una nutrióloga, la cual nos empezó a hablar de este tema, porque creo que era algo importante para todos, de que ha cambiado nuestra rutina hasta de comer. Y ahorita es un tema como importante o que nos parece trascendental, porque a todos nos pasa la parte de la fisioterapia, la parte de la actividad física, ¿no? Entonces creo que esto va a ser muy constructivo y vamos a terminar de cerrar como este ciclo de cosas que a veces nos ha estado afectando en esta cuarentena. Y creo que también a mucha parte de nuestra comunidad le va a quedar más claro todos estos términos. Si gustas, podemos iniciar y ya sería cuestión de que nos fueras exponiendo, en este caso, la plática de la importancia de la fisioterapia. Claro que sí. A ver. Como te digo, es una plática sumamente pedida, ¿no? En verdad la gente ha querido saber de este tema desde hace mucho tiempo y de que no lo consideren como lo han considerado muchas personas. Aunque no lo creas, muchas personas lo dejan o lo centran nada más a realizar ejercicio. Pero bueno, te cedo la palabra. Gracias. Pues, ¿por qué es importante la fisioterapia? Para empezar, tenemos que saber qué es, porque muchas veces es, ¿qué eres? Soy fisioterapeuta. ¿Y qué pasa? Ah, das masajes, ¿no? Desde ahí empezamos con este error, ¿no? Que sí, hay técnicas de masajes que se utilizan dentro del tratamiento, sin embargo, no es lo único, ¿no? No es a lo que vamos. Para eso, quise ponerles lo que es la definición de la Organización Mundial de la Salud. En esta definición, pues nos dice que es un fisioterapeuta, que es la fisioterapia, ¿no? La fisioterapia, pues es el arte y la ciencia de un tratamiento en el cual ocupamos medios físicos, ya sea el agua, la luz, calor, la electricidad, y también aquí dentro de la definición engloba el masaje, que es dentro de el tratamiento, no es que sea solo eso, ¿no? También la fisioterapia engloba el ejercicio terapéutico, que es un complemento dentro de todo el tratamiento, vaya. ¿Qué hace un fisioterapeuta también? Hace valoraciones, ¿no? No solo es que llegas y así, tal por cual te pone todo el tratamiento, ¿no? Si se han dado cuenta, quienes han ido con algún terapeuta o algún fisioterapeuta, hay una valoración previa, muscular, hay de fuerza, y que también se piden estudios para hacer para corroborar el diagnóstico previo que se haga con algunas pruebas. Pues de aquí pasamos por lo que se hace, ¿no? Que el día de ayer fue el día del fisioterapeuta. ¿Y qué pasa? Que el fisioterapeuta ya estaba se engloba este día el 5 de julio de 1955 por la Asociación Mexicana de Terapia Física y Rehabilitación. Pero ¿qué pasa? Antes, desde el 42, ya se había empezado a preparar a técnicos y esto dio mayor impulso a unos años más tarde cuando vino pues toda esta epidemia de la poliomielitis, ¿no? De ahí fue donde empiezan a hacerse estudios más aquí en México y pues empieza hasta el 5 de julio del 55 que se crea esta asociación, que más tarde pasa a ser la Asociación Mexicana de Fisioterapia, ¿no? Es muy importante recalcar que este día se
se hizo especialmente para dar esa difusión, la importancia de esta profesión, ¿no? La importancia en nuestras vidas, la importancia durante una lesión, ¿no? Es muy importante hacerla crecer. También es importante que conozcan qué es etimológicamente, ¿no? ¿Qué significa la palabra fisioterapeuta? Pues aquí tenemos que fisis es naturaleza y terapia tratamiento, que eso también nos vamos un poquito a la definición que acabo de darles, que ocupamos medios físicos para este tratamiento, ¿no? Otra cosa que nos pasa día a día, y que a muchos papás también no les queda claro, ¿no? Que dicen, ¿cómo le puedo decir a usted? ¿Terapista? ¿Terapeuta? ¿No? Entonces, ahí pasa algo muy importante, ¿no? El terapeuta, la definición es que sirve, ¿no? Ayuda a servir a una mejora. Y el terapista, pues es una, es erróneo. ¿Por qué? Porque en inglés, terapeuta es therapist, ¿no? Y cuando llega eso aquí a México, ¿qué pasa? Therapist, terapista, ¿no? Y de ahí ya se vino toda esta parte del terapista, el terapista. Y eso es algo erróneo, ¿no? Pero es importante corregirlo. Es parte de darle la importancia a esta profesión, que pues la forma en que nos llamen, en que sepan cómo se dice, de qué trata, es muy importante. Bueno, ya adentrándonos un poco más, dentro de la fisioterapia hay muchas ramas de donde se puede hacer una especialidad, de cómo podemos tratar las lesiones, ¿no? Una de ellas es la fisioterapia deportiva. La fisioterapia deportiva, ¿en qué nos ayuda? Esta va principalmente a personas que hacen ejercicio, atletas, profesionales de alto rendimiento. ¿Para qué? Para ayudar a prevenir lesiones o cuando ya hay una lesión, que el periodo de recuperación sea más rápido. ¿Quién más puede hacer uso o recurrir a terapeutas deportivos? Quienes están iniciando a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque ellos van a enseñarles la manera correcta de hacerlo, la manera correcta de cómo iniciar unas rutinas, la manera correcta postural para que no se lastimen. Eso también nos vamos en cuestión cuando vas a un gimnasio, cómo levantas las pesas. Toda esta parte de enseñanza es quien tiene que ir con un terapeuta deportivo. ¿Alguna pregunta acerca de esto? Bueno, no nos muestran aún preguntas, pero creo que acabas de tocar un tema muy importante, ¿no? Desde el que lo veamos de la primera diapositiva, esa parte de la importancia que tiene la terapia física, que muchas veces o muchas personas lo pasan a segundo término. Hay veces que decimos, ok, estoy lesionado, no voy con un especialista en relación a esto, o no voy con un especialista que me diga cómo debo de hacer una rutina de ejercicio. Entonces yo me voy más por la idea de que puedo guiarme por videos, puedo guiarme por otras cosas y termino en una condición a lo mejor que llega a lesionarme, llego a estar mal. Hay veces que hasta se piensa lo que tú decías al inicio, ¿no? Que un fisioterapeuta es para irme a hacer masajes. Hay gente que dice, voy a ir al fisioterapeuta para relajarme y lo baja hasta ese punto. Cuando estamos hablando de una ciencia, de algo que en verdad hay que tomarlo con seriedad en este punto y de que no solamente se encarga de esta parte de los masajes o de esta parte de relajarnos, sino que se encarga de toda esta parte de salud, ¿no? De toda esta parte biomecánica que tenemos físicamente, que hay veces que nosotros, como vamos con un especialista en otras áreas, cuando vamos con un especialista de la salud, cuando yo me siento mal, lo mismo cuando empiezo a hacer ejercicio, debería ir con un especialista, lo mismo cuando yo voy con el psicólogo, porque en verdad considero que tengo problemas emocionales, es igual acudir a profesionales como ustedes y no pasarlos a segundo término porque nosotros mismos en ese punto nos hacemos daño.
También creo que nos has aclarado muchas cosas, ¿no? En este punto en este mapa tan bonito que nos pones de imágenes, donde podemos ver para todo lo que nos puede ayudar y no reducirlo como a tan pocas cosas. Yo aquí veo toda la parte obstétrica, ¿no? Que hay muchas veces que uno no sabe que hasta ahí ustedes intervienen y que es algo sumamente recomendado. Bueno, Lili, te voy a Así es. comentar antes, nos hacen una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de medios físicos y en qué momento es adecuado utilizarlos? Nos lo pregunta Vivian. Un saludo para Vivian. Hola, pues no hay algo que lo separe, como en la definición de fisioterapia, medios físicos es dentro, es parte del tratamiento, no es que sea una especialidad aparte, ¿no? Es dentro de la fisioterapia, dentro del tratamiento, engloban los medios físicos. No es que medios físicos sea otro tratamiento aparte, no es dentro. No se deben de excluir. Para una mejor recuperación se utilizan medios físicos, se utiliza el ejercicio, todo esto va a la par para que sea una recuperación rápida y para que sea lo adecuado y evites lesionarte a futuro. Muy bien. También nos hacen una pregunta. Creo que, como todos saben, en Todo por EMI manejamos un esquema como completo. Hablamos de que todas las terapias son importantes para llegar a un fin, ¿no? Nosotros nos manejamos sobre objetivos muy claros y siempre estamos en comunicación entre terapeutas. Aquí nos preguntan que, en específico, ¿cuál tú crees que es la importancia de físico dentro de este esquema de rehabilitación? Es muy importante, es que no podemos separarlo, ¿saben? No podemos separar físico, no podemos separar medios físicos. Esa es una, em, si se vamos relacionado a la fundación, ¿qué pasa en la fundación? Pasan pacientes a medios físicos y pasan a físico. ¿Por qué se separa? Por la población, ¿no? Se separa por que es muy grande la población, ¿no? Entonces, tenemos que tener un orden, pero en realidad todo es importante. En la fisioterapia el ejercicio es primordial. Digo, nos regresamos a la definición. En la definición viene que todo es un conjunto, no es por separar. Las dos partes son muy, muy importantes. Ok. Y la importancia que hay dentro de todo el esquema completo cuando hablamos de esta parte del lenguaje, ocupacional, pedagogía, psicología, físico y medios físicos, ¿qué tan importante es físico dentro del esquema completo que hay? Que como nos comentas, medios físicos y físico es parte de un mismo, ¿cómo decirlo? Es lo mismo, se podría decir, o sea, ven cosas diferentes, pero son complementarios. ¿Cómo es que estas dos áreas complementan a las otras? ¿Y cuál es la importancia dentro de lo que favorecen dentro de lo que comentábamos, lenguaje ocupacional, pedagogía y psicología? Ok, ok, es potencializar la parte motora, potenciar la parte de la psicomotricidad y toda esta parte te va a ir ayudando a que las otras áreas se desarrollen, ¿no? Lo principal es la parte motora. Esta parte, conforme el niño va desarrollando nuevas capacidades físicas, perdón, las otras van de la mano, ¿saben? Es el desarrollo de la persona, pero tiene que ir pues la parte física que es el impulso, que por ejemplo, gateando, subiendo escaleras, toda esta parte del desarrollo psicomotor es lo que nos va a dar un impulso a las otras áreas. Completamente de acuerdo. Creo que lo que se maneja en Todo por EMI es un esquema completo en donde se le da el peso y damos ese seguimiento que hablábamos al inicio, ¿no? Ese seguimiento donde todos vamos encaminados sobre los mismos objetivos para alcanzar una meta y sin duda, físico es tal vez la área más indispensable dentro de todo el esquema que manejamos, tomando en cuenta que se encarga de toda esta parte, ¿cómo decirlo? Pues sonará redundante, pero física, ¿no? Toda esta parte que en verdad necesitamos para lograr trabajar en las demás áreas. Sin esta área sería muy complicado, por ejemplo, poder trabajar en ocupacional, ¿no? El poder trabajar
también después de ocupacional poderlo pasar a pedagogía. El que yo tenga como las habilidades o las herramientas que ustedes me dan, que los niños están presentando para poder trabajar, es que ya más orientado a toda esta parte emocional, a toda esta parte conductual. Entonces Claro, creo que es básico. tiene que haber una fuerza muscular, tiene que haber una postura, tiene que haber una acomodación para que puedan también trabajarse todas las otras partes, las otras áreas, ¿no? Por parte de físico, este fortalecimiento, esta parte de disociaciones, todo es importante, como te repito, para poder trabajar, ser un complemento con las otras áreas. Completamente de acuerdo. Aquí nos hacen una pregunta, que cuál es tu opinión en cuanto a la aplicación de la toxina botulínica y cuántos periodos pueden ser aplicados de esta toxina. Eh, Ahí es dependiendo de si lo necesita o no el paciente, ¿no? Ahí tiene que ser valorado principalmente por un médico y el médico es quien va a decir la dosis y quien va a recomendar los tiempos que la necesitan, ¿no? Esto es cuando hay un tono alto, pero bueno, esto ya nos estamos desviando mucho a Sí, esta parte, ¿no? Pero principalmente esto es quien lo rige es un médico y sí, él es el que completamente de acuerdo. va a llevar toda esta parte de la aplicación, la parte de la dosificación es específicamente para ellos. Sí, completamente de acuerdo. Aquí siempre hay que ver la parte del especialista, como hablamos, y cada caso es muy específico, ¿no? Creo que eso se tiene que tomar en cuenta tanto con el médico como con su fisioterapeuta de la persona que desea este tratamiento y que As- es algo como más específico, ¿no? Con la persona que los trata, los que pasan con una valoración. Entonces eso ya sería como más conciso, ¿no? De cada paciente. Así es, y en todas las áreas siempre se tiene que estar en constante comunicación con los especialistas. Por ejemplo, ahorita vamos a hablar de la fisioterapia cardiovascular. Ahí tienes que estar en completa comunicación con el cardiólogo, y hay ayuda de enfermeras, hay ayuda de otros especialistas, al igual que en la neurológica, en la respiratoria, todos somos un conjunto, ¿ok? Sí, completamente de acuerdo. Nos hacen otra pregunta en relación a este tema. Nos preguntan que hay muchos niños y adolescentes que hacen deporte desde muy pequeños, sin ser valorados por algún fisioterapeuta. Nos preguntan si tú crees que esto podría ser perjudicial. Em, Eso depende del tipo de deporte, el tipo del tiempo que se le dedique a esta actividad, ¿no? Y claro que tiene que ir a la par de un profesional. ¿Por qué? Porque el niño va en un desarrollo y no en un desarrollo y tienes que ir respetando esas fases, ¿no? Y hay deportes que son muy agresivos para pequeñas edades y que pueden ocasionar lesiones. Pero sí, el niño debe de hacer actividad física, pero tiene que ser monitoreada, ¿sí? No es nada más aventar al niño a que vaya a fútbol americano, ¿no? Tienes que ver la estructura del niño, tienes que ver la capacidad, si es apto o no, y tienes que estar también, por ejemplo, en este deporte que es un poquito más brusco, ¿no? Tienes que estar en constante, constante. Revisiones a lo mejor con el fisioterapeuta o valoraciones, ¿no? Así es. Sí, Más gracias. porque hay, no te preocupes, más porque hay niños que aunque parezca mentira, en verdad llevan una rutina de ejercicio como si fueran de alto rendimiento, ¿no? Que se llenan de ejercicio y uno dice, ok, está muy bien que esté en tantas actividades físicas y que esté tanto tiempo, pero muchas veces esto ya desencadena cosas a futuro. Así es, digo, todo tiene que ir medido, todo tiene que ser pausado. Muy bien, nos hacen una pregunta más, que nos preguntan que si depende mucho de la condición neurológica del niño para poder tomar o no medios físicos. Tal vez si nos explicarás más o menos en qué hace referencia a medios físicos. Creo que los papás tienen mucha duda y la comunidad en general sobre qué es medios físicos. Ok, el área de medios físicos, pues, así como se escucha, utilizamos eh,
medios de la naturaleza, ¿no? Utilizamos la electricidad, utilizamos el calor, utilizamos, por ejemplo, el calor en termoterapia, ¿no? Que nos va a ayudar en cuestión de analgesia, en cuestión de dolor, en relajación, la electricidad, ¿no? La electroterapia. Ahí tenemos diferentes, una gama infinidad de corrientes que varía la onda, varía el tipo de frecuencia, y ahí todo esto se modula, depende de qué se quiere fortalecer, se quiere estimular, toda esta parte va mediada, ¿no? ¿Y qué pasa con los niños? Ok, con los niños solo se tiene que hacer una valoración, tienes que ver eh, la, ay, me fui. Perdón, tienes que ver la capacidad ay, me fue, perdón. Perdón, esta cuestión neurológica, ¿no? Tienes que estar en contacto, perdón, con su neurólogo en cuestión de crisis. ¿Para qué? Para que no vayas a detonar alguna. Tienes que ir mediando la frecuencia. Principalmente es eso. De ahí todo lo demás pueden ser pueden ocupar estos medios. Ok, Lili, nos parece muy buena la respuesta. Me imagino que a eso se refería con la condición neurológica de cada niño y qué niño sí puede tomar toda la parte de fisioterapia y qué niño no puede tomar esta parte de, no de fisioterapia, esta parte de medios físicos y qué niño no puede tomar la parte de medios físicos en ciertas condiciones. Creo que ya hablando más dentro de las crisis nos permite saber con quién sí y con quién no. Creo que va más orientado a ese punto por lo que tú nos estás comentando. Sí, te digo, tiene que ver el tipo de crisis, tiene que ver la frecuencia en la que el niño tenga, ¿no? Para que no por alguna frecuencia o algo que lo detone, ¿no? Porque es un medio externo. Al final es un medio externo, sobre todo en la electricidad o dentro de una tina, el chorro, ¿no? La intensidad del chorro puede detonar ciertas crisis porque es un estímulo externo y es un poquito fuerte, ¿no? Todo eso tiene que irse midiendo. Ok, para que continuemos con lo que sigue de la presentación, te hago la última pregunta que nos están haciendo referente a este tema, a lo mejor ya alejado a la parte de medios físicos que nos estás comentando, pero encaminado a la pregunta anterior, que nos hablaba de qué tan perjudicial era el ejercicio en niños. ¿Tú qué edad consideras como idónea o recomendada para que un niño empiece a hacer ejercicio o algún deporte? Como les digo, tiene que ser monitoreado. O sea, puede ser desde bebés que vayan a natación, pero todo tiene que ser monitoreado, ¿no? Todo desde bebés pueden asistir a deportes que se adecúen, ¿no? Pero todo monitoreado, por ejemplo, natación. Natación puede ser te repito, desde bebés, ¿no? Ya de ahí la parte de deportes con balón, fútbol, todos esos deportes son más adelante, ya que el niño haya mejorado esta parte del caminar, del correr, ya que empiece a desarrollar todas estas habilidades, el niño puede pasar a practicar ese deporte. Completamente de acuerdo. Creo que la mayoría de los papás también deben estar de acuerdo con este punto, que es que todos los niños pueden hacer ejercicio siempre y cuando estén monitoreados y también dependiendo del deporte, ¿no? Que se les vaya poniendo y que este sea acorde a la edad. Muchas veces pues ponemos deportes que no van en relación a la edad del niño. A lo mejor decimos, ok, mi niño que empieza a practicar, tiene 2 años que empiece con fútbol americano porque nos encanta el fútbol americano, ¿no? Sin hacer un monitoreo. Entonces creo que con esto que nos dices nos aclara muy bien el punto de que sí hay que buscar deportes a partir de la edad de cada pequeño y aparte, si es posible ir con un fisioterapeuta para que él también nos diga en qué punto estamos y qué deporte él recomendaría como más específico para cada pequeño, porque también creo que la valoración de un fisioterapeuta sería buena, pero muy en exclusiva para cada niño, ¿no? No irnos con la idea a lo mejor de, ok, todos los niños a natación, ¿no? Desde que son bebés, sino que checarlo también con un profesional como tú, que eres de la entera confianza para poder nosotros decidir qué deporte a lo mejor incluirá a nuestros pequeños. Bueno, te dejo para que continúes con la presentación. Ok. Otra de las ramas es la fisioterapia ortopédica, que es
esta es, ¿por qué? Porque muchas veces, ¿qué pasa después de una fractura, no? ¿O qué pasaba hace unos años? Te quitaban el yeso y ya, poco a poco lo va a ir moviendo, poco a poco se va a ir recuperando. ¿Y qué pasaba? Quedaba un miembro afectado, quedaba un miembro con un tono bajo, quedaba con debilidad muscular. Toda esa parte hacía que tu vida cotidiana fuera retrasándose, y fueras, haciendo movimientos inadecuados, lastimándote otras partes del cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué pasaba? Si te fracturabas el codo, ¿no? Y no tenías una rehabilitación o no llevabas este proceso de recuperación, hacías movimientos inadecuados. ¿Qué pasa? Después va el hombro, después va la espalda. Todo tiene que ir con medida, todo tiene que ir de acuerdo a las... Me parece que no te escuchamos, Lili, en estos momentos, pero estás hablando de un punto me parece importante que hemos tocado en la anterior pregunta, que todo va acorde, ¿no? Acorde a las edades, acorde a cada persona. Entonces creo que eso es importante el tomarlo en cuenta. ¿Me escuchas? Es que no te escucho, perdón. Sí, sí te escuchamos ya. Ah, ok, gracias. Te digo, es importante volver a darle esa movilidad al miembro afectado. Eh, otra parte importante en esta sección es que tienes que llevar un tratamiento previo cuando ya hay por ejemplo, una operación a la que se va a realizar, ¿no? Que se va a hacer una operación de una prótesis de rodilla, ¿no? ¿Y qué pasa? Tienes que llevar un entrenamiento previo para que tu recuperación sea más rápida. Tienes que llevar un entrenamiento antes. ¿Para qué? Fortalecer el miembro contrario en lo que vas recuperando para no lesionarlo. Se dan enseñanzas de técnicas de cómo vas a sentarte, cómo vas a pararte, las limitaciones que hay después de una prótesis, ¿no? Hablando solo de rodilla, hablando de cadera, pues ya es un poquito más complicado los primeros días, pero si hay la oportunidad de tomar un tratamiento previo a una cirugía, es muchísimo mejor porque te garantiza que la recuperación sea más rápida. Uh-huh. Sí, creo que ahí es un punto que todos debemos de tomar en cuenta y que esta información que nos acabas de dar es valiosa, ¿no? Lo de poder tomar un tratamiento, de poder checar antes de una cirugía, porque muchas veces nosotros no tenemos esta información y ves a lo mejor que hasta es más complicado después de que tenemos la cirugía porque pues no sabíamos, ¿no? Entonces creo que es importante lo que nos acabas de comentar. Aquí nos hacen una pregunta que desde tu enfoque, ¿qué consecuencias traería esta cuarentena para los adultos mayores? Si tú crees que habría tal vez descalcificaciones o calcificaciones, o si crees que también afecta mucho el sedentarismo que están teniendo ellos en estos momentos. Claro, hay una pérdida de fuerza muscular, ¿no? El ser sedentario, pierdes la capacidad, hasta capacidad respiratoria, pierdes fuerza, pierdes elasticidad, principalmente nuestros adultos mayores que tienen que tener una actividad deportiva de alguna manera, ¿no? Tienen que ejercitarse todo el tiempo. Debemos de mantener hasta los que no son geriátricos, ¿no? Todos debemos de mantener una buena elasticidad y una buena fuerza muscular, pero sí, en estos pacientes se pierde estas capacidades. ¿Y qué afecta en el equilibrio, en la orientación espacial? Uh-huh. Nos comentan si tú crees que podría afectar en funciones viscerales también toda esta parte del sedentarismo o consideras, o bueno, qué consideraciones como ahorita lo que nos acabas de comentar que puede estarnos afectando en otras partes con los adultos mayores, pero principalmente si tú crees que vamos a tener un problema en funciones viscerales.
Claro, la función del movimiento intestinal se hace un poquito más lento. ¿Por qué? Porque no hay ese movimiento, estás sentado, ¿no? Estás en una posición que no permite ese movimiento intestinal para que se hace lento, ¿no? ¿Y qué pasa? Te extriñes y ahí hay más consecuencias. Mm, Y lo, hace muy bien. y lo que te Bueno, repito, la capacidad pulmonar, al no haber una actividad, esta capacidad de oxigenación también afecta en esta parte. sí, me parece importante todo esto que nos comentas, porque hay muchas veces que nosotros vamos con la idea de, ok, un adulto mayor tiene que estar haciendo ejercicio, un adulto mayor tiene que estar haciendo esto, pero no sabemos en verdad cuáles serían sus afectaciones, ¿no? Solamente vamos con la idea de que tiene que hacerlo y muchas veces tampoco consideramos el que lo tiene que hacer con un experto de la mano, como en este caso tú, sino que nos vamos con la idea de, vamos a hacer cualquier actividad física con el adulto mayor. ¿No? Ahorita que está tan de moda el yoga, tan de moda el zumba, y no pensamos en otras afectaciones que nos puede estar causando. O el mismo hecho de que muchas veces nosotros como terapeutas, y te lo digo yo como psicóloga que les dice a los adultos mayores, ok, vámonos a platicar, vámonos con nuestra familia a estar sentados, conviviendo un momento, cuando nosotros también a lo mejor de una u otra forma estamos involucrando esta parte del sedentarismo, ¿no? Creo que también como terapeutas nos ayuda mucho este punto que nos acabas de aclarar, que, no, que el de estar en esta parte de sedentarismo también trae otras complicaciones, que también podríamos pedirle, a lo mejor que cheque un fisioterapeuta en este tiempo de cuarentena y que ese fisioterapeuta ponga ciertas rutinas que también nos ayuden como a toda esta parte de integración familiar, que él también se sienta como integrado, que sea como, ¿cómo decirlo? Como algo completo, tanto sus terapias, tanto emocionales, las de fisioterapia, las de ocupacional, se vuelvan algo en verdad completo dentro de esta situación. Y no nada más irnos como con lo que dice un profesional, sino que para cada área ir checando el profesional dentro de lo que estamos manejando. Claro, y esas actividades, claro que pueden hacer, ¿no? El yoga, tai chi, pero tiene que ser monitoreado, ¿no? Sobre todo en adultos mayores hay que estar checando si es hipertenso, cómo se tiene que ir, mediando el ejercicio de acuerdo a su frecuencia, se tiene que checar la oxigenación, ¿no? Tampoco no los vamos a poner a hacer ejercicios muy intensos o rutinas muy intensas que puedan afectar esa condición. Sí, completamente de acuerdo, porque hay veces que uno dice, voy a empezar con Zumba y a lo mejor iniciamos en un punto como súper alterado, en este sentido música como diferente, que casi estamos haciendo cardio en esos momentos y, y en verdad podemos llegar a lesionarnos y lesionar a la persona con la que hacemos en ese momento esa actividad, ¿no? Si la queremos hacer con nuestros padres, si la queremos hacer con nuestros abuelos, pues muchas veces nosotros decimos, bueno, pues está ejercitando, ¿no? Está haciendo ejercicio, que es lo que le recomendó el médico, y resulta que estamos lesionando por no tener este punto tan claro que nos acabas de decir, el que sí necesitamos ir de la mano con un fisioterapeuta, con un profesional, el que nos digan qué ejercicio sí podría hacer esa persona, o si ese es el ejercicio idóneo para ellos, y no dejarnos llevar tanto como por todas estas modas, sino que a lo mejor no es que esté mal yoga, no es que esté mal zumba, pero siempre hay como ciertos ejercicios específicos para cada persona. Así es. Así es, y tenemos que procurar sobre todo a esta población que está en riesgo. Bueno, te dejo a que continúes. Ok, entonces continúo con la parte ortopédica o traumatológica, pues engloba toda esta parte, ¿no? De alguna cirugía, de alguna prótesis, de cirugía por que pasó una fractura expuesta que pasó y te pusieron material, y aún así cuando fue a una fractura que no es expuesta, que solo te pongan yeso, debes de acudir a una rehabilitación, ¿no? Es lo que engloba toda esta parte. También engloba la parte de cuando hay una corrección de rodillas valgas, rodillas varas, que va más en niños, ¿no? Toda esta parte que tiene que seguir un proceso después de esta alineación del cuerpo, ¿no? Sí, creo que lo que acabas de mencionar
también es otro punto. Cada cosa que nos mencionas me parece muy interesante y lo explicas con mucha facilidad, ¿no? Hay veces que nosotros no vemos como todas estas situaciones y no entendemos a lo mejor cómo es que es tan importante el estarlo checando y checarlo con nuestros niños, como lo que ahorita nos comentaste. Hay veces que, como decíamos al inicio, lo pasamos a un segundo término, cuando en verdad es sumamente importante y es muy interesante lo que nos estás comentando. Ok. De ahí seguimos con la fisioterapia obstétrica. Esta es muy importante y que no es tan conocida, ¿no? Esta es antes de la, durante el embarazo. ¿Para qué? Para que durante el parto puedas tener una orientación, ¿no? En cuanto a la relajación, en cuanto a cómo ir monitoreando tus respiraciones, la manera de hacerlo. Y después, ¿no? Después del parto. Eh, Antes, durante el embarazo, ¿qué, cómo, cómo influye, ¿no? Influye en la parte postural. Hay muchas veces que las embarazadas tienen dolor, ¿no? Por la parte del crecimiento del bebé, la zona lumbar, la parte de la espalda baja es muy dolorosa, ¿no? ¿Qué va a pasar con el fisioterapeuta dentro de esta rama? Te va a enseñar posturas adecuadas, te va a enseñar cómo mitigar estas dolencias. En la parte de dormir, la posición adecuada, cómo poner las almohadas, cómo acomodarte, la relajación, y el fortalecimiento también, fortalecimiento del suelo pélvico, porque ¿qué pasa después del parto? Vienen muchas complicaciones, ¿no? Que a lo mejor mucha gente la ve normal y es ya dio a luz y pues ya, que te vaya muy bien, ¿no? Pero queda esta parte en algunas mujeres, ¿no? Y es muy importante mantener toda esta información previa de cómo puedes fortalecer para recuperar estas capacidades. La elasticidad de los tejidos, cómo vas a recuperar esta fuerza. También dentro de esta rama te da conocimientos de tu bebé, conocimientos de alerta, ¿no? ¿Qué pasa con tu bebé como cuando con valoraciones sencillas, ¿no? Signos de alerta, ¿qué está pasando con tu bebé y en qué momento hay que acudir a un especialista? Esta es muy importante, digo, casi no se habla de ella porque no se conoce, pero todas las mujeres deberíamos de estar informadas porque es una alternativa a poder llevar un embarazo más pleno. Sí, creo que, como te comentaba, hay veces que nosotros no nos damos cuenta que esta área obstétrica también es parte, ¿no? Hay veces que nosotros vamos con la idea de que en este punto es como cuidar más al bebé, como todo esto, y es parte también de cuidar al bebé y de cuidarnos nosotras como mamás, ¿no? El no descuidarnos en ese punto, el también ver que hay pequeñas pruebas que nos pueden ayudar a ver cómo está nuestro bebé, como tú nos comentas, te digo, es muy importante la fisioterapia dentro de toda esta área y creo que tocaste un tema muy importante, que hay muchas veces que cuando nacen los pequeños decimos, ok, pues ya a la casa, ¿no? Y no tomamos en cuenta pues esas consecuencias que también nosotros tenemos y que nosotros también necesitamos esa atención después de haber tenido un parto. Así es muy importante la recuperación de la mamá, ¿no? Te digo, nace el bebé y ya, váyase a su casa y que le vaya muy bien, ¿no? Pero debes de tener todos esos cuidados como mujer, porque a lo mejor de momento dices, estoy bien, pero ya a futuro vienen las consecuencias de toda esta parte de no cuidarte, ¿no? Sobre todo te recalco la parte de la incontinencia, que más adelante se hace más evidente, ¿no? Es muy importante tenerla presente, saber que existe y que podemos con este recurso. Otra parte importante que tampoco se conoce mucho, la fisioterapia oncológica. Y
Es un poco complicado, ¿no? Siempre ya que tratamos con esta parte de cáncer, de ¿por qué? Porque nos asusta, ¿no? Pero esta rama nos ayuda a llevar ese proceso, a llevar esta parte de acondicionamiento que se pierden durante la estancia hospitalaria, después de las quimios, toda esta parte que tiene que tener un seguimiento, ¿no? No se puede descuidar a un paciente solo porque es paciente oncológico, no lo veas, no lo toques, no le hagas nada, ¿no? Tiene que llevar un seguimiento después de eso, porque hay dolor después de las quimioterapias, hay dolor de este tratamiento. Entonces tiene que ir a la par y saber que existe y que podemos también contar con estos profesionales que nos ayudan a llevar esta etapa y tener una buena condición, un buen acondicionamiento para que sea pues un poquito menor, ¿no? Lo duro que es llevar este camino. Ujú. Sí, creo que acabas de tocar ese tema donde, bien lo dijiste, da miedo, pero también donde no se conocía, ¿no? Me imagino que para la mayoría de las personas que nos están viendo, también fue algo nuevo el escuchar que dentro de la oncología está la fisioterapia y que nos ayuda tanto a sobrellevar estas situaciones. Así es, y esta rama trabaja dentro, es intrahospitalaria y fuera, ¿no? Durante el proceso que el paciente está en el hospital, desde ahí podemos trabajar que se recupere la movilidad, que se mantenga una elasticidad buena, el fortalecimiento muscular. ¿Para qué? Para cuando salga sea un poquito más fácil la cuestión física, ¿no? Para que se integre a actividades pues de la vida diaria, que tenga esa capacidad de realizarlas. Ok, nos hacen una pregunta aquí, regresando a la parte de obstétrica. Nos preguntan si en todos los hospitales hay fisioterapeutas obstetras y en dónde podemos acudir para ello. Bueno, en Todo por EMI, en el centro de Todo por EMI, tenemos como estas valoraciones de fisioterapia. Podría ser, pero de todos modos te queremos comentar dónde podemos encontrar, bueno, si en todos los hospitales hay fisioterapeutas obstetras. No, no las hay. Y para ello debes de acudir con un fisioterapeuta que tenga la certificación, porque no es cualquier cosa, ¿no? Es un proceso más delicado el que se lleva y para ello hay una especialidad, ¿no? Tienes que ir con alguien que esté certificado para este tratamiento. Igualmente, el fisioterapeuta oncológico tiene que estar certificado, ¿no? Todas estas ramas tienen estudios específicos, ¿no? Tienes que ir con alguien que ya estudió, con alguien que se certificó para poder tener un buen tratamiento. Y También es importante esto que nos acabas de aclarar, porque como te decía, o sea, vamos en esa idea de que, ok, voy con cualquier fisioterapeuta y me puede ayudar. Me parece algo muy bueno porque hasta me sacas de esa duda que yo estaba empezando a tener, ¿no? De dónde se podía ir, como también ellos comentan, o si cualquier fisioterapeuta puede darnos todas estas áreas, pero ahorita que nos comentas, es algo como no. muy bueno el poder saber que necesitamos buscar también a un especialista que esté certificado en cada una de estas áreas. Así es, para cada área hay un terapeuta, hay certificaciones, ¿no? No cualquiera puede dar estos tratamientos, ¿no? Sobre todo lo obstétrico, oncológico, cardiovascular, respiratorio, tienen que ser muy monitoreados y tienen que ser certificaciones específicas y con muchos estudios. Nos hacen una pregunta más, que si en el área que tú nos estás platicando podemos ver alteraciones, ay, perdón, se movió, temporomandibular o mandibulares. Mm, digamos que tendrían que hacer valoraciones y ver qué tipo de afecciones.
Pero dentro de lo que cabe, dentro de tu área, sí se podría ver este tipo de alteraciones o algún tipo de en relación a estas alteraciones temporomandibulares. Sí, sí podríamos. Perdón, lo silencié. Y nos comentan, otra persona pone un comentario de que le está costando mucho trabajo con su hijo el uso de la férula nocturna para su mano. Si tú podrías darnos alguna recomendación de cómo relajar su miembro izquierdo antes de ponérsela. Ok, para ello hay que ver cómo es el miembro del paciente, ¿no? Hay que valorar y ver qué técnicas se adecúan a este procedimiento, ¿no? Podemos utilizar muchas técnicas de neurofacilitación para poder colocar la férula adecuadamente. Si quieren, podrían personalmente contigo ya nos ponemos de acuerdo y darles técnicas en específico, ¿no? Me Porque parece muy bien. no es solo decirle, sabe que muévalo hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Tiene que ser específico y de acuerdo a la persona. Completamente de acuerdo que sí necesitamos saber en estos casos el tipo de niño o la persona con la que estamos hablando y cuál es por qué está usando la férula. Así es. Así es, y también una de las cosas es que cuando se usa una férula nocturna, pues tiene que ir por pasos. No le podemos dejar al niño la férula desde un inicio toda la noche, ¿no? Tiene que ir pausado porque, pues si nunca la ha usado y se la quiere dejar todo el tiempo, no la va a tolerar, ¿no? Tiene que ser paulatinamente. Muchas gracias, Lili. Por ahora no tenemos otra pregunta. Gracias. En, perdón, en la fisioterapia neurológica, que es lo que trabajamos más en el centro se trabaja en el centro de Todo por EMI, es para pacientes con algún evento vascular, para pacientes con alguna lesión medular que afecta el sistema nervioso, ¿no? Y en este sí tenemos técnicas específicas para la movilidad, para recuperar esta movilidad del cuerpo para tener una mejor independencia, ¿no? Pero son actividades muy específicas y también llevan certificaciones, no te puedes quedar con las bases que te enseñan en la escuela, ¿no? Con las técnicas de neurología que te enseñan en la escuela. En esta en específica tienes que estudiar un poco más. ¿Por qué? Porque un paciente neurológico no lleva el mismo tratamiento que un paciente con una lesión deportiva o una lesión ortopédica. Completamente de acuerdo y que tú deben tener la confianza que en todo por mí se tiene y se cuenta con especialistas dentro de esta área. Así es, digo, y en esta rama englobamos, perdón, todo lo que son afecciones del sistema nervioso, ya sea en adultos, ya sea en niños. Pero ahorita vamos hacia la otra parte. En la parte cardiovascular también es muy importante porque muchas veces no se da a conocer la importancia de esta rama. En ella podemos podemos empezar un tratamiento después de un infarto, ¿no? Que muchas veces una persona tiene un infarto y ya de ahí también poco a poco como vaya recuperando la capacidad. Sin embargo, hay una rama, una especialidad de esto que puede irlo integrando poco a poco a una vida un poquito más normal, ¿no? Con con las restricciones adecuadas. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que estarlo monitoreando. En esta parte la actividad física es menor, tiene que ir de acuerdo a cómo oxigena el paciente, a cómo esté su presión arterial. Todo tiene que ir monitorizado y es un poquito más larga la rehabilitación, puede llevarnos 3 meses, un programa o un poquito más, ¿no? ¿Qué pasa también aquí? Puede tomar terapia pacientes que lleven algún bypass, que lleven que sea una afección cardíaca, que haya pasado por un trasplante, por una cirugía de corazón. Toda esta parte
se sabe, ¿no? Se tiene que saber que existe y que podemos contar con ello. Sí, también como te digo, tanto como las otras áreas, este también es, creo que un tema que para todos las personas que somos parte de Todo por EMI, bueno, del grupo de Facebook, nos parece como novedoso cuando hablamos de que en fisioterapia también encontramos esta parte cardiovascular, ¿no? De que también necesitamos un especialista en estas circunstancias. Así es, y que es un proceso muy importante, ¿no? Es un proceso muy importante para adaptarte después de un evento muy fuerte como es un infarto, ¿no? Como te repito, una cirugía. Tiene que llevar un proceso constante, ¿no? No puedes aventar a un paciente después de un evento así, ya ingresa a la vida, ¿no? Tiene que haber alguien que te ayude a ir accediendo poco a poco. Sí, completamente de acuerdo en este punto, porque hay veces que, como lo hablábamos, ¿no? Minimizamos esas situaciones o nos dicen, bueno, vamos a volver a entrar a tu vida cotidiana como la tenías, ¿no? Sin tomar en cuenta pues todo lo que pasó en ese momento, algo muy parecido con lo que pasa con la parte obstétrica, ¿no? Es como, ok, ya pasó, ya estás bien, vámonos a la vida de nuevo. Así es. Y en esta tienes que estar como en las otras, ¿no? En constante comunicación con otros especialistas, con el cardiólogo principalmente, que él va a ir dando las pautas para poder hacer nuevas actividades, ¿no? Y poder reincorporar este paciente a la vida que llevaba. Muchas gracias, Lili, por aclararnos esa parte de cardiovascular. La parte reumatológica también es muy importante. ¿Por qué? Porque es una valoración pues diferente. En esta hay una valoración postural, hay una valoración de cada articulación. Debemos de ir llevando al paciente por una buena calidad de vida, ¿no? No tiene que tener este paciente una vida con el menor dolor posible, porque sabemos que la artritis pues es una de las patologías que van dentro de esta especialidad y causa muchos dolores, es muy dolorosa. Entonces, dentro de la fisioterapia ayuda a esta parte de mitigar estas dolencias, ayudar a la cuestión postural para que evitemos dolores, pues, evitemos posturas que nos causen más adelante otra lesión, ¿no? Pero sobre todo en esta parte reumatológica es ayudar al paciente a tener una buena calidad de vida. Completamente de acuerdo. Como hablábamos, son cosas que ahorita nos estás presentando que muchas veces hasta suenan novedosas para nosotros, ¿no? Pero que nos hablan mucho de favorecer esa calidad de vida que muchas veces olvidamos, ¿no? Cuando nos dicen como alguno de todo lo que nos acabas de mostrar de estos tipos de diagnósticos, muchas veces ya nos olvidamos de la calidad, ya nos olvidamos de estar bien nosotros, cuando hablamos de esta área oncológica, cuando hablamos de esta área reumatológica, nos olvidamos de que también tenemos que estar pensando, sino que nos centramos mucho en el diagnóstico y también tenemos que pensar en nuestro bien. Y esta área de fisioterapia nos ayuda también a sobrellevar esto, a tener mayores condiciones físicas para poder enfrentarlo. Claro, y sobre todo en estas patologías que causan efecto conforme pasa el tiempo, ¿no? No es de que podamos detenerlas. Tenemos que tener a un profesional, a alguien que nos guíe durante el camino de todas estas patologías que van a prevalecer. Nos preguntan algo que me parece que tu respuesta va a ser que sí. Nos preguntan si para la fisioterapia reumatológica también es necesario contar con un especialista dentro de esta área. Claro, así es. Debes de contar con alguien que tenga los conocimientos necesarios para llevarlo. Claro que sí. Sí, que es algo que nos has mencionado en cada uno de estos temas. Como lo comentábamos, muchas veces nosotros decimos, ok, un fisioterapeuta, entonces voy con cualquier fisioterapeuta a ver cada una de estas áreas, cuando no necesariamente, cuando necesitamos en verdad una persona que sepa sobre el tema y lo que estamos viviendo en ese momento y que tenga los conocimientos para que podamos
hacerle frente juntos, ¿no? Tanto el paciente como el fisioterapeuta a la situación que están viviendo y que tengamos esta confianza de que estamos con las personas adecuadas. Claro. Y una de las importancias que vayan con la persona que está certificada, con la persona que sabe de cada área, es por las pruebas que se te van a realizar, ¿no? Toda esta valoración previa para un diagnóstico certero, ¿no? Y sobre todo quienes ya hicieron la especialidad, quienes ya hicieron la certificación, son pruebas específicas y te van a dar un tratamiento efectivo. Completamente de acuerdo. Y este es un tema que ahorita está mucho, ¿no? La fisioterapia respiratoria, porque por lo que estamos viviendo del COVID y que se escucha en todos lados, esta rama es muy importante, ¿no? Que también es una especialidad en específico. ¿Y qué pasa? En ella vamos a tratar patologías que son del sistema respiratorio, ¿no? Y que nos van a ayudar a tener una mejor capacidad pulmonar, una mejor capacidad para poder tener una mayor oxigenación, ¿no? Y ahorita la fisioterapia respiratoria pues está dentro de este momento social, ¿no? Es parte importante en zonas hospitalarias para la recuperación de un paciente con COVID, ¿no? Después de cuando se intuba, tiene que llevar igual una rehabilitación del sistema respiratorio. Y aquí hay que recalcar que igual no cualquier fisioterapeuta puede realizarlo y sobre todo ahorita que va a empezar, que se empieza a dar a conocer en varios lugares y que quieren recurrir a cualquiera, ¿no? Porque hay que estar midiendo el nivel de oxigenación, la saturación de oxígeno, hay que estar muy al pendiente, ¿no? Sí, hay muchas veces que a lo mejor una de estas áreas toma como mayor relevancia, como ahorita tú mencionas, la parte respiratoria, y nos podemos enfrentar a personas o a fisioterapeutas que nos digan que ellos nos pueden llevar este monitoreo y no necesariamente están certificados si en verdad nos estamos exponiendo. Así es, así es, así es. Y debemos de ser muy conscientes, ¿no? Tampoco vamos por ejemplo, ha habido casos que hay un familiar, ¿no? Que tiene COVID y llamas a alguien, a un terapeuta para que le dé terapia respiratoria. No, eso no es correcto porque uno estás exponiendo al personal y estás exponiendo a tu familiar. Tienes que asegurarte que va a utilizar las técnicas adecuadas y que sabe lo que hace, ¿no? Sobre todo en este tiempo es muy importante. Sí, podemos llegar en verdad a cometer muchos errores y nosotros por ir con esta idea de que, ok, un fisioterapeuta, un terapeuta me puede ayudar con toda esta parte respiratoria, me va a poder ayudar con todo esto que está pasando en el COVID y a lo mejor hacerlo sin protección, a lo mejor no buscar un especialista en verdad dentro del área, una persona que sepa, no nada más cómo realizarla, sino toda esta parte de seguridad que debe de haber en ese momento. Así es, así es, así es. Entonces, a grandes rasgos, pues trato de darles a conocer que existen estas ramas y que podemos ver o que podemos tratar dentro de cada una de ellas, ¿no? De ahí, pues puse la fisioterapia pediátrica y geriátrica en esta parte. ¿Por qué? Porque en la pediátrica, pues nos vamos a englobar diferentes ramas, ¿no? Que también pueden ser utilizadas, técnicas, más no todo el tratamiento en sí, ¿no? Igual en geriátrica, la geriatría, pues vamos a trabajar con personas mayores de 60 años, de la tercera edad, y en ellos no es que haya técnicas diferentes para trabajar, ¿no? En ellos es ir modulando la intensidad del tratamiento, la intensidad de los ejercicios, para poner en condición a una persona, con mejorar su condición física de una persona mayor, no lo vas a poner a correr, no lo vas a poner a hacer saltos y todo, ¿no? Debemos de ir con ejercicios paulatinos, como lo que platicábamos hace rato, tienen que estar
monitoreo constante, un monitoreo en cuestión de la presión arterial, de saturación. Tienes que darle todas esas herramientas, no solo al paciente, sino también a la familia que se hace cargo de él, que si va a hacer actividad con ellos, estén en constante monitoreo, las actividades que puede realizar, actividades que no, si hay, te digo, otras patologías agregadas, o si el paciente tiene una prótesis de cadera, si el paciente tiene osteoporosis, ¿no? ¿Qué ejercicios son los que se pueden utilizar? Sí, no dejarnos llevar tanto porque hay veces, aunque no lo parezca, que decimos, ok, me voy a meter a internet y mi adulto mayor tiene prótesis de cadera, ¿no? Y me salen los ejercicios, digo, ok, no necesita fisioterapeuta, yo lo voy a aplicar y vamos a ver cómo funciona. Y terminamos, en verdad, cometiendo ahí un grave error y a lo mejor hasta lesionando a esta persona que tanto queremos, en lugar de ir desde un principio con un experto que nos diga qué tenemos que hacer en esta situación. Claro, porque tiene que haber una valoración previa en cuestión de movimiento articular, en cuestión de fuerza muscular, elasticidad. Toda esta parte tiene que ser valorada para ver la capacidad que tiene el paciente de realizar ciertas actividades, ¿no? Y en la cuestión pediátrica, pues la cuestión pediátrica, es, es también muy grande, ¿no? Hay especialistas y dentro de las ramas que hemos visto, ¿no? La neurológica y neurológica pediátrica, ¿no? Que es la que principalmente se trabaja dentro del centro de todo por EMI, ¿no? Y las valoraciones específicas que se tienen que hacer, la fisioterapia respiratoria también está aplicada a pequeños, y toda esta parte se ven pacientes desde bebés hasta adolescentes, ¿no? Toda esta parte engloba la fisioterapia pediátrica. Uh-huh. Ok, sí, aquí nos hacen una pregunta, ¿de qué edad a qué edad se ven pacientes en todo por EMI, de la parte de fisioterapia? Pues hay pacientes de todas las edades, ¿no? Antes nuestra población era más pequeña, eran solo pediátricos, pero de un para acá la población ha crecido y hay pacientes adultos mayores y básicamente de todas las edades, ¿no? No una edad específica. Sí, y tomar en cuenta que en todo por EMI se cuenta con toda esta parte de especialidad, ¿no? Para poderlos atender a esta gran cambio que hay dentro de la población, ¿no? Hay desde bebés muy pequeñitos, desde 30, 40 días que están con nosotros, hasta adultos ya mayores, ¿no? Tenemos población arriba de los 80 en algunos casos, entonces de ahí ya va una amplia gama. Y es verdad, ¿no? Muchas veces la fundación, bueno, el centro se basó en pacientes más pequeños, pero pues también nuestros pacientes fueron creciendo, ¿no? Y aparte de eso, también se fueron incorporando más por toda esta parte de especialización que hay en todas las áreas, donde también en fisioterapia se cuenta con toda la seguridad de que hay conocimientos en relación a lo que se está tratando. Así es, y para todos hay una valoración específica, ¿no? En el centro tenemos pacientes que van para un tratamiento ortopédico, para un tratamiento de lesiones deportivas, neurológicos, ¿no? Lo que si no contamos dentro del centro es para pacientes obstétricas, oncológicas, cardiovasculares, respiratorias. Eso sí teníamos que derivarlo a un especialista, pero podríamos recomendarle a quién ir. Sí, completamente de acuerdo. Como te decía, muchas veces decimos, ok, hay fisioterapia, entonces ahí, ¿no? Pero qué bueno que nos aclaras cómo está especializado esta parte de fisioterapia en todo por EMI. Sí, pues por mi parte creo que ya es todo, a menos que tengan preguntas que quieran que contestemos. La finalidad de esta plática era esto, dar a conocer a grandes rasgos qué es cada rama y qué existen dentro de la fisioterapia y darle esa importancia y darle ese respeto a esta profesión.
No nos están haciendo preguntas, pero en verdad fue un placer tenerte en las pláticas con nosotros. Creo que fue muy constructiva en todos los sentidos. Aprendimos de mucho sobre esta parte de la fisioterapia, de esta ciencia tan importante, cómo es que se engloban todas estas áreas, todas estas ramas, y la importancia de acudir con un fisioterapeuta, ¿no? No dejarlo en segundo término como muchas veces pasa, sino que sea algo central, como cuando acudimos con el especialista concreto para cada cosa, ¿no? Creo que darle esa importancia a la fisioterapia era muy importante y que todos entendiéramos por qué es tan crucial dentro del desarrollo de cada uno de nosotros. Así es. Y que se sepa con quién podemos acudir, ¿no? Sí, Principalmente también principalmente. eso, que no vayamos con cualquier persona a que nos atiendan. Tenemos que, ya que ahora tenemos este conocimiento de a dónde acudir con la persona correcta. Sí, creo que eso es algo que nos deja en verdad una gran enseñanza. Y como te digo, agradecemos mucho el que estuvieras con nosotros. De todos modos, si hay cualquier duda, nos las pueden dejar aquí en comentarios y Lili nos hará el favor de estar contestando cada una de ellas para aclararlas. Y que sigan esperando nuestras siguientes pláticas. Como saben, tenemos una plática por semana en donde aclaramos diferentes temas. Esta semana fue de fisioterapia y esperaremos para saber cuál será nuestra siguiente plática. Estén al pendientes de nuestras redes sociales y de las publicaciones que vamos haciendo antes de que se realicen cada una de estas. Recuerden que ahorita estamos en un punto donde estamos entrevistando o teniendo información a partir de un especialista. Bueno, muchas gracias, Lili, ante A ti, todo, muchas gracias, tomarte este Mariela. tiempo. A ti, Mariela, muchas gracias.